En nuestro tiempo, el concepto de ley es un concepto que se ha diluido bastante. Eh, Tanto así que ha llegado a condiciones sumamente preocupantes. Cada vez que un gobernante sobre las naciones empieza a inventar leyes, hay serios problemas, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, es posible eh, en nuestros países occidentales, como Estados Unidos, Gran Bretaña o Escocia, lugares donde el cristianismo fue básicamente la religión oficial, se puede llegar a penalizar la predicación del evangelio. Incluso hay personas que han llevado presas a personas que están orando públicamente en un lugar. Hasta hay demandas por personas que llevan una camisa de cristianos y pues la gente le ofende que uno diga Cristo vive. Pero es al mismo tiempo posible financiar el asesinato de la madre hacia su hijo en el vientre, por ejemplo. Y de hecho no solamente es posible hacerlo, sino que incluso puedes utilizar dinero del Estado para financiarlo. O sea, claramente las leyes que hay hoy en día nos dicen mucho, y es que lo que hoy nosotros conocemos como ley es sencillamente una herramienta de control social para llevar a cabo una agenda política. Es algo que se puede cambiar y modificarse según la conciencia o la conveniencia del presidente de turno, la sociedad de turno, el político de turno, ¿no? Pero para el cristiano, la ley, específicamente la ley de Dios, debe ser vista con ojos completamente diferentes. No es una ley para esclavizarnos, sino una ley de libertad, como dice el apóstol Pablo. No es una ley para mortificarnos o hacernos morir, sino que es una ley para darnos vida. No es una ley cambiante y caprichosa, sino que es imperecedera, es eterna y siempre relevante. La ley del Señor para nosotros es muy diferente a lo que hoy en día nosotros conocemos como ley en nuestra sociedad. Pero nosotros, incluso sabiendo lo que es la ley del Señor, podemos caer en errores en cuanto a ella, como es el caso de los maestros de la ley que Pablo habla en 1 Timoteo capítulo 1, ¿no? Estos pensaban que ellos sabían mucho acerca de la ley, que eran expertos acerca de la ley, que tenían todas unas herramientas interpretativas para enseñar y aplicar la ley, que conocían sus detalles y su correcta interpretación. Pero la realidad era otra. Y es que la ley, hermanos, solamente es provechosa cuando se usa debidamente. Y esto es lo que Pablo dice en todo esto. La ley solamente es provechosa si es aplicada y usada debidamente. Si se usa de una forma equivocada, si se utiliza de una manera como de hecho lo estaban utilizando los maestros de la ley, no tiene ningún provecho. Viene a ser vana, viene a ser sin sentido. Y en este caso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a utilizar la ley del Señor como Dios ha determinado que se use. Es decir, hermanos, la única forma de que nosotros verdaderamente tengamos una ley eterna, provechosa, que no es cambiante, a diferencia de las leyes de este mundo, es que la usemos correctamente, que la ley del Señor sea usada correctamente. Y esto es precisamente lo que voy a exponer el día de hoy, cuál es el uso correcto de la ley. Dicho esto, hermanos, quiera el Señor darnos un entendimiento para vivir conforme a su ley eh, cada día. Y el primer punto que quiero tratar en esta mañana, hermanos, es el uso positivo de la ley. De hecho, algunos posiblemente ya conozcan el lenguaje o sepan de qué trata cada punto, porque ya hemos hablado de esto muchas veces. Pero en esta ocasión eh, toca repetirlo o toca tratarlo nuevamente. Fíjense, hermanos, que en este texto específicamente, cuando Pablo, luego de señalar que los autoproclamados maestros de la ley hablaban de cosas que no entendían, pasa a afirmar que la ley tiene un uso legítimo. Es decir, eh, Pablo desecha a los maestros de la ley y dice, estos no saben de lo que están hablando, estos hablan puras cosas vanas y lo que hacen es perder el tiempo y hacer perder tiempo a la iglesia. Básicamente esa es como la premisa del sermón pasado y del texto que antecede este texto. Pero lo que Pablo trata de que no pase entre Timoteo y la iglesia es que a causa de los maestros de la ley terminen desechando a la ley del Señor. ¿Sí? Porque a veces sucede eso, ¿no? Entonces vemos que hay como un grupo de cristianos o falsos maestros que hacen énfasis en ciertas doctrinas y las tergiversan y por eso terminan desechando todo lo demás, ¿no? Como por ejemplo, usted puede pensar en los
maestros de la prosperidad. Ellos constantemente están manipulando a los fieles, a los creyentes, para que den dinero y den dinero y den dinero. Entonces, hay gente que termina desechando eso y el resultado es que no terminan dando nada. Claramente la escritura no te enseña eso. Y bueno, posiblemente nosotros podemos llegar a caer en un error parecido a ese, de que desechando a los maestros de la ley terminamos desechando la ley del Señor. Y esto es lo que Pablo quiere dar a entender a la iglesia de los Efesios y, la iglesia, y a Timoteo en concreto. Nosotros tenemos que tener cuidado de desechar la ley del Señor. Nosotros tenemos que tener cuidado de desechar lo que la palabra de Dios nos dice. No debemos equivocarnos, hermanos, en desechar ninguna doctrina cristiana, ni desechar la ley del Señor, por el mal uso que hacen los falsos maestros. Y en este caso, el apóstol Pablo dice claramente que la ley es provechosa si se usa debidamente. Y aquí es donde cae la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el uso de todo de la ley? Porque si el apóstol Pablo dice que la ley tiene un uso legítimo, tiene un uso adecuado, y solamente utilizándola así es que realmente puede llegar a ser provechosa para el cristiano, entonces cabe preguntar cuál es el uso legítimo de la ley. Bueno, hermanos, aquí hay varios puntos, ¿ok? El apóstol Pablo hace específicamente una exposición del uso de la ley en este texto de una sola manera, pero realmente hay otras formas en las que el Nuevo Testamento, y especialmente el apóstol Pablo, expone el uso de la ley, ¿sí? Por eso es que estoy hablando aquí del uso positivo. ¿Por qué? Porque en el uso negativo es donde él se centra, principalmente en el versículo 9 y el versículo 10. ¿Estamos claros allí? En este punto, básicamente es un paréntesis, en el texto, no en la predicación, en el texto, donde vamos a hablar del uso positivo de la ley, de lo cual el Señor nos habla y el cual el apóstol Pablo nos habla. Por lo menos en Romanos capítulo 13, versículo 10, el apóstol Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Ok? Esto mismo también nos lo dice el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Mateo 22, 35 al 37. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu mente. Con esto, el Señor estaba haciendo una declaración acerca de cuál era el propósito de la ley o cuál era el gran propósito de la ley. Y es que básicamente es amar a Dios y amar al prójimo. Vamos entonces a centrarnos en este punto sobre amar a Dios. ¿Por qué? Porque ese es básicamente el resumen de la primera tabla de la ley, de los primeros 4 mandamientos. ¿Qué nos dicen esos mandamientos? No debemos tener otro Dios, además que el Señor es su Dios. No debemos hacer ídolos ni imágenes de Dios. Debemos honrar el nombre de Dios y debemos guardar el día de reposo. Esos son los 4 mandamientos de la primera tabla. Estos 4 mandamientos nos dicen, hermanos, de forma más específica lo que significa amar al Señor. ¿Sí? Pues no es que, bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente y con todas tus fuerzas. Si yo no tengo paz, ¿y cómo se hace eso? Bueno, tiene los 4 mandamientos. Y los 4 mandamientos, cada uno tiene su aplicación, explicación, exposición. Si quieres saber más sobre eso, bueno, para eso está la Escuela Bíblica del Catecismo de Heidelberg. Sin embargo, hermanos, aquí lo que debemos entender en cuanto al uso de la ley, y lo que hace que la ley sea buena en este sentido, es que la ley, hermanos, nos permite amar a Dios y tener un camino claro para decir si amamos o no amamos a Dios. Primero nos dice cuál es la forma, por un lado, pero al mismo tiempo nos dice cuáles son los parámetros de esa obediencia. Y esto lo explica el Señor y esto lo explica también la ley de Dios en muchos más sentidos. Ya vimos cuáles son los 4 mandamientos, ¿no? No tener otro Dios, no cometer idolatría, no hacer imágenes de Él, no deshonrar su nombre y guardar el día del Señor. Esas son como las maneras específicas de nosotros guardar los 4 mandamientos, la primera tabla. Pero lo que a mí me impacta sobre todo, hermanos, en este texto de Mateo, es el hecho de que el Señor dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y es realmente una declaración del interno hacia el externo. Primero empieza con el corazón, después empieza con la mente y después con la voluntad. Tú puedes ver la voluntad, pero no puedes ver el corazón y la mente. Y el mismo Señor, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, aplica este principio. Cuando Él dice que si tú ves una mujer y la codicias en tu corazón,
ya tú has cometido adulterio. O cuando dice que tú te airas en contra de tu hermano o llamas a tu hermano de forma de insultas, para ser claro, automáticamente tú eres cerrado el juicio delante de la presencia del Señor. Y uno podría pensar, pero ¿por qué? Porque el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de que el Señor demanda de nosotros, es algo que empieza en el corazón, en la mente, y luego se expresa en la voluntad. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Entonces, cuando nosotros usamos debidamente la ley para guiar no solamente nuestra conducta, hermanos, no solamente nuestra conducta, sino también nuestros pensamientos, también nuestros sentimientos, nuestros afectos, lo que pasa dentro de nosotros, allí el uso de la ley es correcto. Allí es provechoso para el alma del hombre, para el corazón del hombre. Porque no solamente se trata de una serie de leyes, hermanos, que muy hipócritamente podemos cumplir, ¿no? Porque realmente cualquiera de nosotros, hermanos, puede aparentar piedad. Los fariseos eran expertos en eso. El Señor les dio uno de los títulos más hermosos de todos, ¿no? Eran sepulcros blanqueados, hombres que eran blancos, hermosos por fuera, pero estaban podridos por dentro. Entonces el uso legítimo de la ley implica que nuestro corazón debe estar rendido a los pies del Señor y que nuestra mente tiene que estar rendida a los pies del Señor. Y esa es la verdadera aplicación de la ley, no simplemente apariencia, no simplemente actos. Es necesario que nosotros apliquemos su palabra. Y es aquí, hermano, realmente donde muchas veces nosotros nos damos cuenta que tenemos un doble estándar para la ley del Señor. Por ejemplo, si usted tiene un mal pensamiento, tal vez eso no lo perturbe tanto como haber dicho algo malo o actuado de una forma mala, ¿no? Claro, yo no estoy diciendo que usted debe vivir con una conciencia perturbada, eso tampoco está bien. Pero lo cierto, hermano, es que solemos medir los pecados del corazón y los pecados que cometemos con parámetros diferentes. Y el Señor no nos dice eso. Debemos hacer uso correcto de la ley. Debemos aplicar la ley a nuestro corazón. Debemos aplicar la ley conforme los parámetros de Dios para que esto tenga provecho para nosotros. De hecho, nosotros tenemos una conveniencia en este sentido, ¿no? Porque todos los domingos leemos la ley del Señor. Todos los domingos nosotros leemos la ley del Señor. Pero podemos leerla sencillamente de forma automática, pensando en, sí, esto es lo que dice el primer mandamiento, esto es lo que dice el segundo mandamiento, esto es lo que dice el tercer mandamiento. O si, que ahora tiene el momento de hacer la confesión de pecados. O si no verdaderamente examinarnos, de decir, Señor, yo estoy quebrantando tu palabra, yo estoy cometiendo pecados en contra de tu palabra, tu ley está siendo quebrantada. ¿Ok? Entonces necesitamos aplicar la ley a nuestro corazón, a nuestra mente y después a nuestra voluntad. La segunda tabla de la ley nos enseña, hermanos, que debemos amar a nuestro prójimo. Ya muchos de ustedes conocen esa tabla. Honra a tu padre y a tu madre, no mientas, no asesines, no cometas adulterio, no codicies los bienes de tu prójimo. Todas esas cosas, hermanos, están allí constituidas para el creyente. Y sabemos que esto se explica como amar al prójimo como a nosotros mismos. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos 13:8, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser el de amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley. De esta forma, hermano, la ley del Señor nos guía a una buena conducta con respecto a nuestro prójimo. En otras porciones, el apóstol Pablo menciona que llevar las cargas los unos a los otros es cumplir con la ley de Cristo. Que no hay ninguna ley que vaya en contra de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Y Santiago llama el amar a nuestro prójimo como nosotros mismos como la ley suprema. Entonces, continuamente las Escrituras nos dicen a nosotros, hermanos, que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y esto implica el uso legítimo también de la ley, o el uso adecuado de la ley. En este caso, hermanos, es básicamente cumplir los mandamientos del 5 al 10 del Decálogo. Ahora, yo sé que usted conoce cuál es el contenido de eso, pero nuevamente vayamos a los parámetros, ¿no? ¿Cuál es el parámetro? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y así como muchas veces fallamos en no amar a Dios con nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad, muchas veces también fallamos en amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso implica, hermanos, de que amar a nuestro prójimo significa amarlo en igualdad de condiciones.
Y eso hace tiempo una hermana, no recuerdo quién fue quien me lo dijo. Eh, Estamos hablando de la caridad y de ayudar a los hermanos. Y la hermana dijo, cuando yo ayudo a un hermano, cuando yo doy algo para él, de hecho en mi mente vino la secta de amor, que yo no recuerdo bien si ya está hablando de eso, eh, estoy dando como si fuera para mí. Lo que estoy dando realmente es algo que me gustaría recibir o es algo que yo compraría para mi despensa o voy a pagarlo lo más barato y lo que sea más sencillo. Podríamos decir que amamos de alguna manera, pero no amamos al prójimo como a nosotros mismos. O sea, no nos mintamos. No estamos amando como nosotros mismos. Podríamos hacernos pensar si estamos siendo caritativos, si estamos haciendo un acto de amor hacia nuestro prójimo, pero realmente no estamos cumpliendo con el parámetro. Y de la misma manera, hermano, pasa con respecto al tiempo, pasa con respecto al dinero, pasa con respecto a cómo tratamos a nuestras familias. Por ejemplo, pensemos en cómo nosotros tratamos a nuestros hijos. ¿Estamos tratando a nuestros hijos como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos? ¿Estamos tratando a nuestras esposas como te gustaría recibir ese mismo trato de parte de tu esposa hacia ti? Ese es un problema muy serio, hermanos. ¿Ok? Y aquí es donde nos damos cuenta, hermanos, que cuando la ley es aplicada conforme a los parámetros del Señor, no como nosotros pensamos que debería aplicarse, sino conforme a lo que el mismo Señor ha prescrito en su palabra, allí es provechoso. Allí vamos a ir más allá de las superficialidades, allí vamos a ir mucho más allá del mero conocimiento, allí vamos a ir más allá de una mera vida que conoce la ley y no pone por obra la ley. Cuando nosotros llevamos a cabo la ley como es debido, entonces allí es provechosa. Sin embargo, este no es el único uso de la ley. Hemos hablado en este punto del uso aplicativo y positivo de la ley, pero hay un uso negativo. Un uso que Pablo de hecho resalta en este texto. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, la ley no se instituyó para los justos, sino para los malvados y rebeldes. Y allí empieza una lista inmensa. No voy a dar detalles sobre esta lista, pero lo que sí puedo decirles, hermanos, es que básicamente lo que hace Pablo aquí, ¿no? Es darle un nombre a cada mandamiento. Sí, bueno, por ejemplo, no cometerás adulterio. Estamos hablando de fornicarios. Honra a tu padre y a tu madre, los que maltratan a sus padres. Ok, básicamente está hablando de diferentes títulos de personas, categorías de personas que van directamente relacionados con los 10 mandamientos. De hecho, casi todos los 10 mandamientos están constituidos en esta lista. Entonces, lo que básicamente debemos entender de forma general en este apartado del texto es que lo que Pablo está diciendo es que a través de la ley, la ley está instituida no para los justos, sino para los pecadores. ¿En qué sentido? De que la ley condena y señala el pecado del pecador. De hecho, podríamos tomar un comentario como es el de Romanos 7:7 o compararlo con Romanos 7:7, donde el apóstol Pablo dice, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codices. Aquí vemos, hermanos, que el conocimiento del pecado, es decir, yo puedo saber que soy esas cosas que narra el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1, 9 al 10, por el conocimiento de la ley. La ley me dice claramente que yo he incumplido en contra de eso. Y este es el punto. ¿Por qué Pablo dice esto, hermanos? Porque los maestros de la ley, igual que los fariseos de los evangelios, pretendían y creían ser justos. Y por eso es que el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, yo no he venido a los justos, sino a los pecadores. Y uno preguntará, ¿es que acaso los fariseos eran justos? No eran justos. No hay justo ni aún uno, dice Romanos capítulo 3, versículo 10. No habían justos, pero ellos se creían justos. Ellos creían que no tenían un pecado del cual debían ser limpiados y rescatados. Por eso es que el Señor iba a aquellos que reconocían que eran pecadores. Publicanos, prostitutas, pobres, etc. Todos aquellos que reconocían que eran pecadores. Estos eran los que recibían este tipo de tratos de parte del Señor. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo básicamente hace entender de que el propósito de la ley o la aplicación correcta de la ley es
reconocernos a nosotros como pecadores. De hecho, esto no solamente lo digo por esto, sino que el mismo apóstol Pablo lo presume más adelante en el contexto de esta carta. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el versículo 13 recuerda que él era un blasfemo, perseguidor e insolente. En el versículo 15 dice que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales él era el primero. En el versículo 16 también se llama el peor de los pecadores. Entonces hay una diferencia entre los maestros de la ley y el apóstol Pablo. Porque mientras los maestros de la ley pensaban que eran justos, que cumplían perfectamente la ley, que eran verdaderamente intachables y que eran muy buenos, no sé si se definían como cristianos, pero eran muy buenos en su religión. Mientras que el apóstol Pablo decía, yo fui un blasfemo, yo fui un perseguidor, yo fui un hombre malvado, y hoy yo soy el primero de los pecadores, y yo soy el peor de los pecadores. Pablo se ve delante de la ley, hermanos, y reconoce su maldad. Él reconoce que es un pecador miserable. Él reconoce, en este caso, que realmente no ha cumplido con lo que Dios demanda de él. Y esto nos hace entender, hermanos, que la ley, su uso legítimo, o parte de su uso legítimo, es hacernos ver como un espejo cuán pecadores somos. Y a causa de eso, ver nuestra necesidad, nuestra enfermedad, nuestro problema, de ir a Cristo. Otro comentario de esto lo encontramos en el mismo texto de Romanos 7, un poco más largo de hecho. Romanos 7, 14 al 23. Escucha por favor. Dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo. Bueno, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo bueno de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Y hermanos, esto todo lo hace Pablo. Básicamente es una introspección del apóstol Pablo a sí mismo. Y al final te termina concluyendo, miserable de mí. Estoy atado a un cuerpo de muerte que está inclinado al pecado. Y eso lo hace viéndose a sí mismo delante de la ley del Señor. Él ve la ley del Señor, él entiende la ley del Señor y él lo único que puede ver en ese reflejo, en ese espejo, es un hombre lleno de manchas, de pecado, de miseria. Y este es el punto, hermanos. Si realmente nosotros estamos viendo la ley como Dios dice que debemos ver, no solamente la vemos como una guianza clara hacia dónde debemos dirigirnos en nuestra vida cristiana, sino que también veamos eso para vernos a nosotros mismos y entender nuestra condición de pecado. Ahora piensen algo. Esto le va a volar la cabeza. La persona que dice esto, hermanos, es el apóstol Pablo. No sé si entiende. Es el apóstol Pablo, hermanos, quien dice esto. Y Pablo no está reflexionando en Romanos capítulo 7, ni está haciendo una declaración en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, sobre su pasado. Él está hablando de su condición presente. Él no está diciendo lo que yo era, no, está diciendo lo que yo soy. No dice, ¿quién me libró del cuerpo de muerte? No, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol está viéndose a sí mismo, hermanos, y dice, soy el primero de los pecadores, soy el peor de los pecadores, soy un hombre miserable. Ahora bien, hermanos, tú y yo no somos el apóstol Pablo. De hecho, nosotros estamos muy lejos de ser el apóstol Pablo. Nosotros no tenemos su santidad, ni su perfección, ni el esfuerzo que tenía por la obra del Señor. Y nosotros no tenemos estos sentimientos de Pablo. Hermanos, si tú ves la ley del Señor, ves la ley del Señor,
Y no dices, miserable de mí, Señor, líbrame de este cuerpo de muerte, sálvame de mí mismo. Entonces no te estás viendo como deberías verte. Nosotros rehuimos, hermanos, rehuimos continuamente a no vernos como la Biblia nos dice que somos. Somos pecadores, perdidos, completamente muertos en delitos y pecados. Aborrecemos a Dios naturalmente. Y incluso teniendo el deseo, hermanos, de servir a Dios, vemos en nuestros miembros que algo quiere rebelarse en contra de Dios y en contra de su santa voluntad. Hermanos, ¿cuántas veces yo me he visto en mi corazón, como leí hoy en el Salmo 27, el corazón me dice, busca al Señor. Y en vez de buscarlo, lo que hago es perder el tiempo en cualquier otra cosa. Veo el teléfono y empiezo a perder el tiempo en esas cosas. Hermanos, esa es nuestra miserable condición. Hermano, ve la ley del Señor y ve quién eres realmente. ¿Por qué? Porque solamente así vas a ver tu necesidad de Dios, tu necesidad de Cristo. Porque aquí el mismo apóstol Pablo, después de decir, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a muerte? Él dice, gracias doy al Señor por Cristo Jesús, porque Él es el único que puede librarte del cuerpo de muerte. Hermanos, ve continuamente a la ley de Dios y ve tu pecado para que entiendas cuán necesitado, urgentemente necesitado, estás de Dios y de su gracia. Solamente así puedes ser salvo. Solamente así puedes ser santificado. Hermanos, porque en última instancia, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Uy, gracias, hermano. Ah, discúlpenme, hermano. Voy a amanecer como medio griposo y me arde la garganta. Me inspiro, entonces empiezo a hablar como si no pasara nada. Y pues puede ser el cuerpo no aguanta. Cuerpo miserable, ¿verdad? Hermanos, el punto de la ley, en este sentido, es al final de cuentas llevarnos a los pies del Señor. ¿Okay? La ley no fue hecha para que nosotros nos justificáramos a nosotros mismos o nos ganáramos el título de justos. Ese no es el fin de la ley. El fin de la ley, hermanos, es, sí, ser una guía para nuestra vida como cristianos, pero también, hermanos, para mostrarnos que somos pecadores y que somos miserables y que solamente el Evangelio nos puede salvar. Porque en última instancia, hermanos, la ley y el Evangelio están estrechamente relacionadas y una nos conduce a la otra de manera bidireccional. El Evangelio nos conduce a la ley y la ley nos conduce al Evangelio. Y ese es mi tercer punto, ¿no? El uso evangélico, sí, evangélico, de la ley. El uso del Evangelio en la ley. Pablo, al final de su lista, concluye que de forma resumida, hermanos, la ley es para todos aquellos que se oponen a la sana doctrina que se enseña en el Evangelio que le fue confiado a él. En este punto es necesario que reflexionemos la relación que existe entre la ley, la sana doctrina y cómo se enseña en el Evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo dice que es para aquellos que se oponen a la sana doctrina? En este punto nosotros debemos resistir la tentación de definir sana doctrina como normalmente lo definimos actualmente en nuestra era moderna, ¿no? Para nosotros una iglesia de sana doctrina es una iglesia con predicación expositiva, que tiene doctrinas bien definidas, conforme a la fe ortodoxa de la iglesia, y todo esto, ¿no? Pero para el apóstol Pablo, la sana doctrina no es precisamente eso. No es que sea falsa enseñanza ni nada por el estilo, pero realmente no es lo que él enfatiza cuando él habla, por ejemplo, de eso. La sana doctrina es una doctrina saludable, esa es precisamente la idea. Es la evidencia de un cristianismo productivo y vivo.
Por ejemplo, el mejor comentario de esto lo encontramos en Tito capítulo 2. Allí Pablo le dice a Timoteo, a Tito, perdón, le dice, predica o enseña la sana doctrina. ¿Ok? Y después dice, enseña, y empieza a dar una lista de cosas que debe enseñar. Uno podría empezar, bueno, de seguro, el apóstol Pablo va a empezar a hablar de la teología del pacto, de los 5 puntos calvinistas, de la doctrina de la Trinidad y de todo esto. Esa es la sana doctrina. Sin embargo, eso no es lo que Pablo dice que enseña. En ese texto de Tito capítulo 2, Pablo le exhorta a este siervo del Señor que enseñe o exhorte a los líderes que tengan una buena conducta, que sean responsables, que vivan de una forma piadosa. En esa misma lista dice que los líderes, que las ancianas o las hermanas maduras deben enseñar a las más jóvenes Yo no sabía que en los sermones también se podía meter publicidad. Se paga YouTube. Como se pagan los sermones de Super Michelin en YouTube. Bueno, yo me imagino que los míos en YouTube también tienen su publicidad. Hay que poner un VPN ahí para que no entre la publicidad. Ok, hermano, volvemos. En Tito 2, nosotros nos encontramos con el mejor comentario del apóstol Pablo en cuanto a qué es la sana doctrina. Y le dice, predica la sana doctrina, enseña la sana doctrina, y después le dice, enseña. O sea, en este caso, entendemos más o menos la exégesis, ¿no? Enseña la sana doctrina y después dice, enseña esto, 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 esto. Ahí es un paralelismo. La sana doctrina es esto. Es decir, el contenido de la sana doctrina, el contenido de esa enseñanza es esto. ¿Y qué es lo que Pablo incluye en esa lista? Bueno, que los líderes tienen que tener una buena conducta, que las ancianas o hermanas maduras deben enseñar a las hermanas más jóvenes la piedad y a ser buenas esposas, buenas madres. Las jóvenes deben vivir en sensatez, deben ser ejemplos, los jóvenes deben ser sensatos y ser ejemplos de la grey del Señor. Los esclavos deben someterse a sus amos, etcétera, etcétera. Básicamente, es una aplicación del Evangelio, una aplicación de la buena conducta cristiana a diferentes personas. Fíjense que hablamos de ancianas, jóvenes, jóvenes masculinos, líderes, esclavos. Básicamente lo que Pablo estaba diciendo allí es, todas las personas, indiferentemente en cuál condición se encuentren o cuál sea su característica principal, deben vivir de una forma honrosa para el Evangelio. ¿Sí me doy a explicar? La sana doctrina, hermanos, conduce a una línea de conducta irreprensible. La sana doctrina nos lleva a una línea de conducta irreprensible, es decir, una forma de vivir que sea recta, justa para todas las personas, sean estos jóvenes, ancianos, ancianas, mujeres, líderes, libres o esclavos, indistintamente de cuál sea su condición. La sana doctrina te lleva a vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo que la ley está instituida no solamente para toda esta lista de pecadores, sino para todos aquellos que se oponen a la sana doctrina. Esto implica, hermanos, que la sana doctrina nos lleva a cumplir la ley. La sana doctrina, verdaderamente la sana doctrina, una iglesia de sana doctrina. Si usted busca una iglesia de sana doctrina, ¿qué es lo que debería buscar? Aparte de una doctrina ortodoxa, ¿no? Es una vida. Que se viva la fe. Es que las hermanas mayores enseñan a las más jóvenes a cómo ser buenas esposas. Es que los líderes se comportan de una forma correcta, serviciales, sensatos, irreprensibles. De que las personas que trabajan, los siervos, por así decirlo, honren a sus amos, a sus jefes, que sean buenos trabajadores. En eso se evidencia una sana doctrina. Y la sana doctrina tiene que ver con la ley. La ley es el cumplimiento de la sana doctrina, o la sana doctrina es la enseñanza del cumplimiento de la ley. Esto nos lleva a nosotros, hermanos, a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, Pablo afirma que esta sana doctrina se enseña en el Evangelio. Y aquí está la parte interesante de todo. ¿Sí? La secuencia que utiliza Pablo en los conceptos nos terminan diciendo que la sana doctrina es un cumplimiento de la ley y que la sana doctrina se enseña en el Evangelio. Y aquí es donde vemos la relación de Evangelio y ley. Porque muchas veces, de hecho esto pasa mucho en el mundo evangélico en general, se piensa que el Evangelio y la ley están en una clase de pugna, ¿no? En una clase de lucha una contra la otra. Cuando no, por lo menos en este sentido del cual habla el apóstol Pablo, no.
La ley y el Evangelio no están en pugna. De hecho, debemos decir que el Evangelio enseña a cumplir la ley. El Evangelio nos enseña, hermanos, que debemos vivir conforme al propósito de Dios retratado en la ley, una línea de conducta conforme a la santa ley del Señor. Y esto también lo encontramos en Tito capítulo 2. Para mí el mejor comentario de esto se encuentra en Tito capítulo 2. Dice versículo 11 al 14. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Y fíjense, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice. Dios ha manifestado su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y nos lleva a vivir de una manera justa, con dominio propio y con devoción. La gracia enseña eso. El Evangelio enseña eso. Y hay gente, hermanos, que piensa que porque uno les habla de la gracia, les habla del Evangelio, es como si nosotros les estuviéramos dando luz verde, ¿no? Para que vayan y pequen. No estás entendiendo lo que enseña. La gracia nos enseña, hermanos, a rehuir de estas cosas, a no pecar más, a verdaderamente vivir de una manera justa, piadosa, poniendo dominio propio, controlados, honrados, irreprensibles. Eso es lo que nos enseña el Evangelio, eso es lo que nos enseña la gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque a final de cuentas, ese es el propósito final del Evangelio. Dios no nos salvó sencillamente, hermanos, para que nosotros no vayamos al infierno ya. Dios nos salva, hermanos, de nuestro pecado. De hecho, podríamos decir que ese es uno de los primeros anuncios del Evangelio. Le pondrá su nombre a Jesús porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. No de la culpa del pecado, de sus pecados. Del dominio de su pecado. De la condición de pecado. Dios nos salva de eso. Entonces, hermanos, hay un uso final y es el uso que nos da el Evangelio a final de cuentas. Y no solamente esto, hermanos, sino que a fin de cuentas el cumplimiento de la ley se encuentra perfectamente en la persona del Señor Jesucristo. Es lo que nos impulsa, hermanos, a vivir piadosamente. Si alguien quiere vivir lo que Dios dice en cuanto a la pureza, por ejemplo, en cuanto a que debemos amar a nuestras esposas como nosotros mismos, tiene que ir al Evangelio. Cuando el Señor nos dice claramente, el esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. O cuando nos dice, hermanos, que nuestros cuerpos ya no son nuestros, porque hemos sido comprados con su sangre, y que ahora nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios, y que ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y razona el apóstol Pablo en 1 Corintios, ¿cómo tomaré los miembros de Cristo y los uniré a una prostituta? Básicamente el apóstol Pablo no simplemente dice, mira, la ley dice esto, no, el Evangelio enseña esto. Dios te compró, Dios te salvó, Dios te santificó, Dios te purificó, Dios te hizo parte de un cuerpo. Y por esa razón deberías no pecar, deberías cumplir la ley. Entonces, a final de cuentas, hermanos, el Evangelio nos enseña o nos lleva a cumplir perfectamente la ley. Lo más importante de esto, hermanos, creo yo, es lo que dice Tito 2:14. Que a mí, personalmente, hermanos, es uno de mis textos preferidos en la Biblia. Cuando dice que el Señor Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Él se entregó, hermanos, a nosotros, por nosotros, para rescatarnos de la maldad y purificarnos como un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. De forma resumida, hermanos, el Señor Jesús se entregó por aquellos que quebrantaron su ley. Tú y yo no somos pecadores, como vimos en el punto 2. Dios se entregó no por justos, sino por pecadores, quebrantadores de su ley. A pesar de que Él no quebrantó nunca la ley. No hubo pecado, hermanos, en la vida de Jesús. Pero nos dice la Escritura en Gálatas que Él murió en un madero, haciéndose maldición, porque la ley dice, maldito todo aquel que no permanece en la ley o que no obedece la ley. El Señor recibió sobre nosotros lo que
recibió sobre sí mismo lo que nosotros debíamos haber recibido. Y ahora nos ha rescatado. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo dedicado a hacer lo bueno, celoso de buenas obras, como dice la Reina Valera. Y hermanos, ¿dónde nosotros sabemos qué es lo bueno? La ley de Dios. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí ve lo hermoso que es esto? Es demasiado bello. Cómo Dios nos salva de la maldición de la ley para que, por gracia, por su misericordia, por su redención, por su evangelio, terminemos cumpliendo su palabra. Terminemos cumpliendo lo que la ley demanda de nosotros, no como una demanda para nuestra salvación, sino como un resultado de esta. Ese es el resultado de la obra de Cristo en la cruz, hermanos, de que nosotros, todos nosotros, que confesamos su nombre, seamos un pueblo celoso, dedicado a hacer lo que la ley de Dios nos dice que hagamos. Así, hermanos, por estas tres razones, por estas tres aplicaciones, llévalas a tu vida. Lleva de forma positiva la ley, cumpliendo positivamente su palabra, utiliza para ver tu pecado y finalmente mire el Evangelio en la ley y que este sea tu motor para cumplirlo. Dicho eso, hermanos, vamos a orar. Amado Salvador y Rey, gracias, Señor, por tu palabra. Sobre todo, gracias por tu Evangelio. Gracias, Señor, porque hoy recibimos tu ley no como un peso sobre nuestros hombros, sino como un ejercicio de la gracia sobre nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios, a examinarnos a nosotros mismos continuamente para cumplirla y guiarnos por ella, para cumplir y vivir una vida conforme a tu palabra. Pero también, Señor, que esta sirva para ver nuestro pecado y que clamemos delante de ti para ser rescatados de nuestra condición perdida. Padre, te pido, Señor, sobre todo que podamos ver el Evangelio que nos lleva a cumplir tu palabra, a cumplir tu ley. Que sea tu sacrificio, que sea tu amor, que sea tu bondad, que sea lo que tú sufriste en la cruz y tu resurrección inclusive, Señor, lo que nos impulse, lo que nos apasione, Señor, nos constriña, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, para cumplir, Señor, tu palabra. Padre, te ruego que mis hermanos, y yo incluido, podamos vivir, mi Señor, profundizando en este tema y que cada día más, Señor, crezcamos en el cumplimiento de tu ley, en nuestra iglesia, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestras vidas personales, en nuestra devoción personal. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu santa ley y cumplirla de todo corazón. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.